después de que se da este decreto, ¿no? Y se vuelve un decreto como nacional y como que todavía no sucede nada en acción en cuestión de los ataques porque se determina un día, ¿no? Y es un día como unos meses, 11 meses en el futuro, algo por el estilo, de, oye, donde van a salir a hacer este ataque genocidio. Y obviamente, pues todos los judíos están muy nerviosos, muy preocupados, asustados. Se hace un ayuno, se rompen la ropa como señal de luto, ¿no? Obviamente todos muy preocupados. Y bueno, y por otro lado, y está Esther, que es la esposa del rey, ¿no? Es como está en el palacio viviendo. Y tiene esta posición de poder, muy influente, ¿no? Pues tiene contacto directo con el rey, y ella es judía, y tiene ese valor, creció como judía, y entonces de repente, y bueno, y está Mordejai, que obviamente él toma este protagonismo, este liderazgo en tratar de enfrentarlo. Y entonces, sin meternos mucho al detalle, se logra comunicar con Esther, porque Esther dice, y Esther realmente está desde esa posición, y es curioso, porque como que no se menciona que a Esther le preocupa a todo el pueblo, pero le preocupa a su tío, ¿no? Que vea a su tío muy, muy preocupado, y como de luto triste. Y entonces se logra comunicar con él. Y entonces él lo que le dice a Esther es como, dice, oye, pues a ver, mira lo que nos van a hacer, ¿no? Y mira lo que nos van a hacer a todo el pueblo. Y le dice Mordejai a Esther, oye, tú tienes que ir a hablar con el rey, ¿no? Tienes que ir a hablar con el rey para ver si podemos cambiar este decreto. Y Esther, su primera respuesta es, no, pues está muy difícil, yo no tengo ese poder, ¿no? Y de hecho dice, no, pues es que yo no me puedo acercar al rey si él no me llama, ¿no? Como diciendo, oye, yo no tengo ese poder de influencia, y si yo me trato de acercar al rey y él no me llamó, posiblemente me van a matar, ¿no? Como que esa era la dinámica, ¿no? Si él no lo llama y él decide que no le gustó lo que le dijo, pues a la gente que se acercaba. Entonces, a pesar de estar en esa posición de poder, dice, oye, pues es que si yo salgo a decir eso que me estás pidiendo, pues yo me voy a poner en riesgo mi vida, ¿no? Y Mordejai le dice como, bueno, pues a ver, mira, o sea, mira lo que le va a pasar a todo el pueblo. Y tú no creas que tú vas a estar bien, ¿no? Si a todos los demás no sale, como que no te vas a salvar a ti mismo. Y este mensaje creo que es muy importante. ¿Y qué tal si estás en esta posición? Justo para que en este momento la puedas utilizar y hacer el esfuerzo por salvarnos. Y es donde Esther dice, como que se convence y dice como, bueno, lo voy a hacer. Y les pide como que a todo el pueblo que pidan por ella y que lo va a enfrentar. Y dice como, bueno, pase lo que tenga que pasar. Y pues si el rey decide matarme, pues que me mate, ¿no? Y bueno, el caso no es de que y ya logra hacer todo un mecanismo y ahorita nos vemos a qué pasó después. Pero es este punto de cómo debe de actuar los judíos que están en esta posición de poder o que son gobernantes o tienen esta influencia con los gobernantes cuando ellos están haciendo este ataque hacia el pueblo judío. Y posiblemente no están haciendo un ataque personal ante ellos, pero pues, están haciendo un ataque contra su gente. Entonces ahí es este ejemplo de cómo Esther se comportó y cómo la primera reacción es como, pues yo qué voy a hacer, por más de que sea la esposa del rey, pues yo no puedo hacer nada, yo no estoy haciendo este poder y pues a lo mejor me van a poner en peligro a mí. Y es un poco lo que hemos platicado mucho aquí también, es de cómo, pues, no porque sean judíos poderosos significa que están viendo por la defensa de Israel o que están dispuestos a ponerse en riesgo, ¿no? Eso sería el ideal, pero pues no, es algo que muchas veces no sucede y es algo creo que es parte también de la psicología humana. O sea, podríamos decir que uno de los mensajes estructurales del libro de Esther, que es importante enfatizar en la fiesta de Purim, es que, no sé si es Purim o Purim, ¿cómo se pronuncia, Ricardo? Purim. Purim, ok, que es importante enfatizar en la fiesta de Purim, es que si aquellos judíos que ocupan posiciones de relativo poder, pues tienen una obligación moral de utilizar esa posición para defender a su pueblo y no, por el contrario, aliarse con la gente de esa clase poderosa a la cual ellos pertenecen. Y en la figura de Esther, pues vemos justamente a una mujer que está en una posición de relativo poder y que en la medida de sus capacidades aprovecha esa posición para proteger al pueblo judío, que es lo que uno esperaría
que estarían haciendo los gobernantes de Israel, por ejemplo, o aquellos judíos que tienen posiciones relativamente importantes en el gobierno de Estados Unidos o en la sociedad estadounidense o en la clase altamente pudiente en Estados Unidos y en otros países. Esperaríamos pues que esos judíos aventarían el hombro, ¿no?, al esfuerzo de defender el pueblo judío, en vez de estarse congraciando o, en el peor de los casos, aliándose con la gente que organiza estos ataques antijudíos. No, sí, claro, y creo que aquí también el tema importante es que para la población, para esta gente que está en esta posición de poder de influencia, el simple hecho de no hacer nada, pues casi que es equivalente con un aliarse, ¿no? No se tienen que aliar activamente. Pero es aunque en muchos casos, yo diría que en muchos casos sería buenísimo que no hiciera nada, porque muchos de estos judíos que están en posiciones de alta responsabilidad y con mucha influencia y poder, abren la boca y gastan su dinero de formas que socavan la seguridad del pueblo judío y en particular la de los judíos israelíes. Entonces, si no hiciera nada, yo preferiría eso a la cantidad de actividad antijudía y antiisraelí que yo veo de mucha gente de la comunidad judía que está en posiciones pudientes, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo. No hacer nada no es precisamente respetable. Lo que deben de hacer es cualquier cosa que esté en sus capacidades para defender al pueblo judío. Sí, exacto. Y aquí creo que debemos de ver este mensaje como de esta responsabilidad moral más grande que tiene pues esta gente y que debería actuar y por otro lado entender como que también hasta cómo te presentan a Esther, donde el primer impulso es, oye, como yo qué voy a hacer y yo como que estoy en una posición cómoda, no me voy a poner en riesgo. Pero deja muy claro la responsabilidad moral, ¿no?, que tiene, ¿no? No me puedo cuidar a mí mismo. Yo ya casi voy a tener que cerrar porque tengo que irme al aeropuerto, pero nada más me gustaría hacer un punto histórico que para mí es muy importante. Porque la historia de Esther, cuando yo platico con la gente, el modelo histórico que yo defiendo, les cuento de cómo el imperio persa de hecho fue aliado, los emperadores persas fueron aliados de los judíos, y entonces me dicen, oye, pero y en el libro de Esther, el gobierno persa no es precisamente un aliado de los judíos y andaban meditando que si los exterminaban, que... Y entonces, para mí es importante apuntar que la documentación histórica que tenemos es de muchísimo apoyo del imperio persa hacia el pueblo judío, como lo mencionaste tú al principio, lo cual tiene mucho sentido porque la dinastía aqueménide que gobernaba el imperio persa tenía una misión ética que venía de la tradición del zoroastrismo de los persas, que produjo una alianza muy importante en Mesopotamia, en la Mesopotamia antigua, con el movimiento semitista que venía del sur de Mesopotamia, de Babilonia, y que es, digamos, el tronco cultural que produce al pueblo judío. Entonces, para mí es importante señalar que la comunidad de historiadores que han analizado esto dudan de la historicidad del libro de Esther por varias razones. La más importante es que tenemos pues registros muy completos de la lista de reyes del imperio persa y ninguno de esos reyes se llama Asuero, ¿no? Entonces, por esa razón y muchas otras, hay un consenso que dice que el libro de Esther muy probablemente es un libro de ficción, pero aún así, aún tomado como una novela, como hemos estado diciendo en este programa, es muy valioso porque captura en la estructura de la historia que te cuenta, captura todos estos elementos de la importancia política del pueblo judío y del peligro que representa la tradición judía para los gobernantes totalitarios que nos quieren exterminar, que nos quieren oprimir a todos. Entonces, quiero enfatizar, por si no ha quedado claro a la gente que nos ha escuchado, que en el registro histórico, sobre todo en los libros de Ezra y Nehemías, que son
considerados los más históricos de todo Tanaj, porque de hecho son lo que contienen esos libros son las memorias de dos participantes muy importantes, que son Ezra y Nehemías, pero además son un compendio de documentos burocráticos del Imperio Persa. Algunos de ellos todavía en el arameo original, que era el idioma oficial que utilizaba el Imperio Persa en toda esa zona, que era poblada de semitas. Y lo que vemos en esos libros de Ezra y Nehemías es mucho agradecimiento del pueblo judío hacia los gobernantes persas, y lo que dicen los decretos de esos gobernantes es que ellos favorecían mucho el pueblo judío y el crecimiento del judaísmo dentro del imperio persa, precisamente porque había una coincidencia de valores muy importante entre el zoroastrismo de los persas y el semitismo, la tradición semitista del pueblo judío. No, totalmente. Y creo que esto es un tema bastante importante, como quitar esta concepción errónea de los persas y su relación con el pueblo judío. Y creo que tampoco está peleado con entender con ver la historia de Esther como algo histórico. ¿Por qué? Porque el tema, en la historia de Esther, no vemos que realmente el imperio persa tenía un problema con el pueblo judío. Simplemente fue algo momentáneo, para empezar. Antes de que subió Amán, nunca había habido ningún problema. Subió Amán, dieron un decreto que duró unos meses. Y después el rey dijo, no, ¿sabes qué? Amán no tenía razón. Cuelgan a Amán y a todos sus hijos. Y dan otro decreto que dicen, judíos se pueden defender. Entonces, aún en esa historia, realmente el imperio persa no tenía un problema con el pueblo judío. Así ¿no? Es. Entonces, breve de un personaje en específico. Entonces, inclusive si interpretáramos al libro de Esther no como una novela, sino como un libro histórico, inclusive dentro de esa interpretación, lo que nos estaría platicando es una aberración momentánea y no una política consistente del imperio persa.